tardes. Bienvenidos a esta mesa. La hora es complicada. La luz se ha bajado un poco para que estéis más concentrados, no para hacer una siesta digital, vamos a decirlo así. El tema que nos trae a esta mesa es el que tenéis en pantalla, competencia digital crítica, educomunicación y alfabetización de datos. Como veis, son tres conceptos ahora pertinentes y relevantes y que están en el centro del debate público. Se produce además una paradoja curiosa, que es que seguramente nunca como ahora es tan necesaria la formación y la adquisición de la competencia digital crítica, pero a la vez estamos en un contexto público, de debate público y de debate entre familias, donde la presencia de la tecnología en la escuela está siendo altamente cuestionada. Y hay un debate público de brocha gorda, cuando nosotros trabajamos mucho el pincel fino. Y bueno, pues sobre todos estos temas son los que vamos a abordar aquí en la siguiente hora y media que tenemos por delante. Y para ello yo tengo aquí a 4 personas estupendas que me acompañan y que son las que van a llevar la mesa y que os voy a presentar a continuación. Ahí está Icía Reguero, es profesora titular de la Universidad de Valladolid, imparte docencia en el grado de periodismo y en el máster de periodismo digital. Sus líneas de investigación están centradas en la historia de los medios de comunicación y en el discurso del odio en redes sociales y en el fenómeno de la desinformación. Tiene un proyecto de innovación docente que se llama Meta-alfabetización contra la desinformación, que nos va a enseñar algunas de las cosas que están haciendo con los chavales. Y su última publicación precisamente es la Guía contra la desinformación, claves para navegar en la era de la polarización. Aquí a mi lado tengo a Beatriz Gallardo, que es catedrática de Lingüística, ha sido responsable de innovación educativa y formación permanente, y en los últimos 12 años su investigación se ha centrado en el discurso público, tanto político como mediático, y tiene distintos libros sobre ello, el último de los cuales también se titula La desinformación. Aquí a mi izquierda está Maripaz Prendes, que es catedrática de Tecnología Educativa y directora del Grupo de Investigación en Tecnología Educativa y del Grupo de Transferencia para la Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnología Educativa. Además, coordina el programa interuniversitario de doctorado en Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, editora de la revista interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa, secretaria de EduTech, gestora del Comité de Educación de la Agencia Estatal de Investigación y presidenta del Comité 22 de Ciencias de la Educación del Programa Academia de la NECA. Y actualmente participa en un proyecto de investigación sobre IA y también dirige el proyecto MAEDU sobre competencias de emprendimiento digital. Y al final de la mesa está Alejandra Martínez, que es catedrática de Informática de aquí, de la Universidad de Valladolid, es directora de la Escuela de Ingeniería Informática y miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinar Sistemas Inteligentes y Colaborativos. Su investigación se enmarca en el campo del Technology Enhanced Learning, centrándose en cómo apoyar innovaciones pedagógicas de los profesores en diferentes situaciones educativas mediante enfoques relacionados con la analítica del aprendizaje. También es miembro de la Red Española de Learning Analytics y colíder del Grupo de Interés Especial Learning Community Exchange Europe, reconocido oficialmente por la Society for Learning Analytics Research. Entonces, como veis, tenemos 4 personas de 4 perfiles distintos, complementarios, para hablar de estos 3 temas que son distintos y complementarios, ¿no? Entonces vamos a arrancar con el primero, competencia digital crítica. Esto pretende ser una mesa redonda, entonces hemos estado hablando y nos gustaría que fuera una conversación más que una exposición, y os animo a las 4 a que entréis cuando queráis, opinéis, interrumpáis, etcétera. Estamos transmitiendo para los externos. No preocuparse que no voy a repetir todo esto. Está abierta. Hay una sesión, pero tenemos que conectar con ellos. Pero había una, ¿eh? Yo. Joder. No tenemos traducción, ¿verdad? No. Y compartimos la pantalla. Vale, estamos ya.
Pues disculpas a los que se conectan en línea, no hemos empezado todavía a debatir, así que arrancamos. El primer bloque es un poco entender qué es lo que es para nosotros competencia digital crítica, cuáles son las dimensiones y los retos a los que se enfrenta este concepto, cómo formamos a nuestros estudiantes, qué experiencias hay al respecto y qué retos y amenazas tenemos por delante. Y para abrir yo le voy a ceder la palabra a Beatriz. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por venir. No quiero perder mucho tiempo, pero desde luego tampoco quiero empezar sin agradecer a Bartolomé Rubia su invitación a participar en esta mesa. Creo que mi presencia es una demostración de su transdisciplinariedad de la que hemos hablado esta mañana. Y como soy consciente de que quizá me muevo en un ámbito que no es el habitual para este congreso, pues voy a utilizar presentación, que la necesito. Tecnología. Ahora. Ya está todo, ¿no? Bueno, pues eso, les decía que esta mañana me ha sorprendido gratamente escuchar a la doctora Harasim, porque ha dicho varias veces que la tarea docente está filtrada por el lenguaje, como no me voy a alegrar de que alguien diga eso, ¿no? Y también porque ha insistido mucho en cuestiones de pensamiento, lo que me permite enlazar con la primera diapositiva que yo había preparado. Ya les digo que también es verdad que en los otros bloques que Ainara tan amablemente nos ha organizado, pues no tengo tanto que decir, pero sí quería en este centrarme. Y cuando yo me dedicaba a llevar en la Universidad de Valencia las cuestiones de innovación educativa y formación permanente, que es lo que me permitió conocer a Bartolomé, bueno, veo también a colegas como Ángel o como Cristóbal por aquí, pues yo recuerdo que cuando me leí el libro blanco de Henry Jenkins sobre la educación en la cultura de la participación, de la convergencia, como él la cataloga, dice, antes de que los estudiantes puedan comprometerse con la nueva cultura participativa, deben saber leer y escribir, así como el surgimiento del lenguaje escrito cambió las tradiciones orales y el surgimiento de los textos impresos cambió nuestras relaciones con el lenguaje escrito, el surgimiento de nuevos modos de expresión digitales cambia nuestra relación con el texto impreso. Y entonces, a raíz de este párrafo y teniendo en cuenta el título de las jornadas, pensé que lo que es interesante, que es en lo que me voy a centrar, es en un concepto que manejamos los lingüistas desde el año 1986, que es el concepto de tecnologías de la palabra, porque las tecnologías digitales no son las primeras, ¿no? Entonces, en 1986 es cuando Walter Ong publica esa monografía sobre las culturas orales, pero también culturas ágrafas. Después tendríamos las culturas escritas. Esto es esquelético y súper reduccionista, Quiero decir que soy consciente de que aquí hay superposiciones, pero después tendríamos las culturas escritas, las tipográficas. Lo representaría por un análisis de Michael Tomasello, el psicolingüista cognitivo. Para mí, Brunner y él son las referencias, pero también tenemos la galaxia Gutenberg de Marshall McLuhan. Después llegaría la eclosión televisiva. Si no lo han leído, pues probablemente sí, porque es más de su mundo que del mío. Tenemos Divertirse hasta morir, de Neil Postman, donde analiza los efectos cognitivos de la televisión en la docencia y en la enseñanza. Después tenemos esas miradas iniciales de Nicholas Carr, cuando llega la eclosión digital. Y tenemos también, que es de lo que me interesa más, no sé si conocen, el libro de Christian Salmon, L'Heure de classe. Se tradujo mal desde mi punto de vista como la era del enfrentamiento, pero él lo llama L'Heure de classe. Salmon, no sé si lo saben, había propuesto en 1996 el concepto de storytelling, que no lo propone él, obviamente eso está en Aristóteles, como el eje, digamos, textual que conducía. Y esto termina, esta era del class, que yo traduzco como era del sobresalto, esto termina con lo que... esto es así. Con lo que un sociólogo francés que me gusta mucho y llama el apocalipsis cognitivo. Quiero dejar claro que yo no soy apocalíptica. Creo que la tecnología digital es maravillosa, sobre todo si nos permite identificar tumores que un ojo humano no vería y cosas así. Quiero decir que para nada soy catastrofista con lo digital, pero creo que todos somos conscientes
de que hay riesgos, ¿no? Y de hecho es el último bloque que ha propuesto Ainara. ¿Qué ocurre? ¿Por qué les traigo estos cuatro bloques? Pues porque desde donde yo hablo, desde la lingüística, esto tiene un correlato, perdón, pero es que no se usa esto. Vale. Hay predominios textuales. Esta mañana la doctora Harasim hablaba de pensamiento. Yo soy cognitivista, ojo, no en el sentido que ella lo ha usado, porque ella ha hecho una presentación del cognitivismo, que es lo que nosotros llamamos cognitivismo fuerte. Hay otro cognitivismo que es el psicológico y lingüístico. Podemos establecer para estos 4 tipos de cultura, de predominio cultural, también podemos establecer 4 predominios textuales. Tendríamos que en esas culturas ágrafas y orales predomina la enumeración, las cosas atomizadas. Cuando llega la escritura, lo que tenemos es un predominio de la argumentación. Si se acuerdan, el trivium y el quadrivium incluye la lógica, la gramática y la retórica, la dialéctica, como disciplinas propias de esas artes liberales, que Casiodoro dice no tienen que ver con el hombre libre, tienen que ver con el libro. Las artes liberales, en realidad, según Casiodoro, serían cuestiones del libro. Después, las culturas audiovisuales suponen un predominio de la narración y tendríamos que lo que nos van a traer las culturas digitales es, no veo bien lo que tengo ahí. Me lo tapo. ¿De qué? El lateral ese, para que no se vea. Eso se puede quitar, ¿no? Sí. Para que, si no es que no se ve. Vale. Bien, hay mucha letra, no la voy a leer y no quiero pasarme demasiado de tiempo, pero esos predominios textuales son predominios cognitivos. Y fíjense, las culturas ágrafas, las culturas orales iniciales, antes de que la escritura se generalice, porque esto tiene que ver, la escritura existe en muchos de estos momentos, la palabra articulada como acción. Fíjense, el sortilegio es esa concepción del lenguaje como creador de realidades. Vamos a ver que ahora mucha gente pretende que el lenguaje crea realidades, cuando lo que crea son interpretaciones y, desde luego, no las palabras, sino los actos de habla. Uno sabe lo que puede recordar. Son culturas acumulativas antes que relacionales, es decir, entidades aisladas sin conexión entre ellas. Cuando llega un predominio de la argumentación, lo que tenemos es que esas tecnologías del libro favorecen un pensamiento lineal y secuencial, favorecen la objetivación. En el Fedón, Sócrates, por ejemplo, se enfada muchísimo con la escritura, dice que la escritura es terrible, que no se debe escribir porque eso separa. Y efectivamente, dice Voltaire, la escritura separa al que sabe de lo sabido. Y eso es lo que permite que Tomasello considere que la escritura es el gran empuje de la capacidad intersubjetiva, de lo que los psicólogos llaman teoría de la mente. Cuando esta mañana la doctora Harasim decía que la tecnología debe mejorar la inteligencia humana, esto es lo que propone en realidad Tomasello para el papel de la escritura, que es, además, la capacidad intersubjetiva es lo que nos diferencia de otros sistemas de comunicación animal, ¿no? Cuando llega la narración, lo que tenemos es la hegemonía del relato audiovisual, tenemos un predominio de la forma sobre el contenido, empieza a coger peso la forma. Acuérdense del axioma de McLuhan de el medio es el mensaje. En 1950 se inventa el mando a distancia y esto significa que aparece el zapping, lo de cambiar de canal, lo de que todo empieza a estar fragmentado, lo de que uno ve una cosa, luego otra. En 1992, los que son de mi quinta pueden recordar en el top 10 un éxito de Bruce Springsteen, 57 canales y nada que ver. No sé si alguien lo conoce. Entonces, lo que tendríamos es que la televisión en realidad ya empieza a aportarnos cosas que culminan con... No, ya lo he hecho mal yo. Que culminan con el estado actual, donde lo que quiero traerles son 3 conceptos que en realidad... Esto lo hago así. No. Eso es lo que he pensado. Hay 3 rasgos que en realidad tienen mucho que ver con esas culturas ágrafas, pero que, no me voy a extender, podríamos establecer en esos 9 rasgos que proponía Ong, podríamos argumentar por qué llego yo a estos 3, que son la falacia de performatividad, una creencia de que el lenguaje
la designación crea realidades, y de que necesitamos una unidad léxica para otorgar existencia social a las cosas. Eso es uno de los elementos que tienen que ver con la falacia de performatividad, pero también la concepción de la palabra como acción. En segundo lugar, muchos de estos rasgos de On nos conducen al presentismo enunciativo. Los textos están descontextualizados, los mensajes nos llegan de una manera paratáctica. La comunicación digital, la red no tiene estructura, carece de principio y final. Uno se mete en la red social y o le llegan 27 WhatsApps y se incorpora cuando hay un montón. Me contaba un amigo, un adolescente puede recibir 1000 mensajes de todos los grupos en los que está en un fin de semana. ¿Cómo procesan eso? ¿Mm? Y te incorporas a las conversaciones in medias res. Entonces, el presentismo enunciativo no es solo en el sentido historiográfico, que es lo que se está haciendo con mucha frecuencia en la actualidad, que es interpretar el pasado con las premisas del presente, sino que también tiene que ver con que somos una sociedad sin memoria. No, una sociedad con una memoria ortopédica, que es la que llevamos todos en el teléfono. La argumentación sin memoria no funciona, y si la capacidad crítica, que no he definido, la concebimos como la capacidad que tiene un hablante de incorporar simultáneamente varios encuadres en su mensaje y jerarquizarlos y valorarlos, lo que necesitamos es memoria. Sin memoria no podemos argumentar. Y el tercer rasgo sería la polifonía discursiva. Es decir, yo antes, que estaba sentada en la última fila, veía a todo el mundo con el teléfono. He visto una hoja de Excel, he visto gente mirando el correo, he visto gente escribiendo textos, y lo hacemos todos. Eso es una polifonía. Estamos siempre conectados a varias... o sea, el fenómeno de la segunda pantalla, que apareció en los 2010 algo, o sea, es que ahora somos muchas más pantallas. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, lo que yo les propongo es que interpretamos esos estímulos fragmentarios, como si fueran una pareidolia. ¿Saben? La pareidolia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de ver 4 nubes y decir, eso es una campana. Es decir, la tendencia del ser humano a categorizar y a dar significado a las cosas significa que todos esos retazos que nos llegan al móvil, que nos llegan al ordenador, que nos llegan al correo, los integramos cada uno según nuestra biografía, según nuestro saber, según nuestro conocimiento. Por lo tanto, lo que les quería traer respecto a la capacidad crítica es que si realmente queremos que las nuevas generaciones no se pierdan en esa polifonía y no se pierdan en ese presentismo, la única manera es garantizar que, como proponía Henry Jenkins y su equipo, antes tengan bien asentadas las capacidades de la lectoescritura normal. O sea, no estoy barriendo para casa, no es porque sea lingüista, pero es que realmente lo que no podemos hacer, desde mi punto de vista, es criminalizar la memoria, por ejemplo, porque sin memoria no se puede argumentar. Y la memoria, o sea, lo de todo está en Wikipedia y no hace falta que memoricen. Bueno, memorizar no significa memorizar como un papagayo, como en algún momento de alguna escuela clásica se pudiera hacer. Utilizar la memoria es otra cosa. Pero si uno quiere estar capacitado para reaccionar a un argumento, necesita tener algo almacenado en su memoria interna, no en la memoria protésica que significa el teléfono, ¿no? Entonces, estas eran las principales ideas que les quería traer, y luego, cuando ya se hable de desinformación, pues probablemente querré intervenir con algunas cosas, pero este era mi principal argumento. Gracias, Beatriz. Yo quiero abrir ahora la palabra al resto. No sé, Maripaz, por ejemplo, ¿cómo formamos a nuestros estudiantes en esto de la competencia digital crítica? Voy a remarcar esta parte que creo que es relevante en el mundo que tenemos ahora mismo ahí fuera. Pues muchas gracias. Voy a retomar la idea de la que partía Beatriz y así vamos conectando las intervenciones. Y ella comentaba que efectivamente en el pensamiento socrático se critica la escritura, y eso es, bueno, pues ha pasado a lo largo de la historia. Siempre que ha surgido cualquier tipo de herramienta nueva, tenemos mucho miedo a lo nuevo, a la novedad. Y los profesores de matemáticas se oponían a la calculadora cuando surgió, y antes de eso los libros eran el demonio porque iban a acabar con el pensamiento humano y bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
está pasando ahora con la inteligencia artificial y antes pasó también con Internet. Cualquier tecnología que se pretende que se incorpore o que de alguna forma el discurso habla de la necesidad de renovar la escuela y la educación y hablamos de que hay que modernizarse, pues siempre nos van a llegar los agoreros que van a decir esto es el demonio y esto es el mal de la escuela. Yo creo que no nos queda otra que adaptarnos a los tiempos en los que vivimos. Yo recuerdo, voy a contar aquí una anécdota, cuando yo era estudiante de pedagogía, en esos años, hace ya muchos años de esto, del 85 al 90, imaginaos, publicó el Ministerio de Educación francés, publicó un documento en el que hablaba de qué eran los saberes fundamentales, ¿no?, de la escuela en el que deberían aprender todos los estudiantes en Francia. Y recuerdo que en aquel momento se hablaba de que va a ser fundamental, como previsión de futuro, que nuestros estudiantes aprendan a manejar un teclado. Porque claro, en aquel momento se empezaba a hablar de la utilización del ordenador en las escuelas y que aquel iba a ser la herramienta fundamental, ¿no? Yo les puedo contar que yo, muy preocupada por el uso del teclado, yo hice un curso de mecanografía y yo escribo en mi teclado con mis 10 dedos. ¿Quién de aquí escribe con los 10 dedos? Y la gente joven, veis que con 2, mira, Barto, tú y yo, los viejos. Bueno, veo que más gente. Piensen en cuántas personas jóvenes de los alumnos que tenemos ahora en nuestras aulas, los estudiantes de secundaria, les preocupa usar los 10 dedos para escribir. Los veis con el móvil y con un dedo escriben a una velocidad pasmosa, ¿no? Porque ya no preocupa el uso del teclado ni la utilización de los 10 dedos, porque ahora además a las máquinas les hablamos. Resulta que ahora la máquina entiende el lenguaje natural y entonces ya no necesitamos ni siquiera el útil de escritura. La máquina podemos decirle que nos escriba lo que le estamos dictando o nos entiende la orden que le damos verbalmente. Con lo cual, pues con los avances de las tecnologías van cambiando los saberes, va cambiando el contenido que hay que enseñar en las escuelas. Porque hay 2 dimensiones básicas en la pedagogía, que es el qué y el cómo. Cuál es el contenido de la enseñanza y cómo hay que trabajar ese contenido, ¿no? Y son 2 aspectos pues que se entrecruzan, que son como las 2 caras de la moneda, que no podemos separarlo uno de otro. Y en todo este marco, pues hablamos desde hace años de la competencia digital y a mí, sinceramente, tengo que confesar que, bueno, me da un poco igual que se hable de competencia digital, de alfabetización mediática, de educación para los medios. Creo que al final todo gira en torno a ese pensamiento de que es inevitable pensar en una escuela que tiene que trabajar con tecnologías y para las tecnologías, ¿no? Enseñar con los medios y para los medios. Porque al final, pues como una viñeta que yo utilizo mucho con mis estudiantes de Kino, que es, bueno, un dibujante muy famoso, imagino que lo conoceréis, que Mafalda le dice a la profesora, y ahora, profesora, enséñenos cosas importantes, ¿no? Pues lo que de verdad voy a necesitar para mi vida, para mi trabajo y para mi futuro. Y creo que en esas estábamos. Comentaba con Alejandra yo cuando nos sentábamos aquí en la mesa y de, bueno, algunos tópicos que íbamos a tocar y hablábamos de la importancia de hablar de tecnologías, más aún en el año 2025, en el que curiosamente, porque es curioso, no deja de ser curioso y llamativo, pues vivimos un movimiento de negacionismo tecnológico en la educación. O sea, la sociedad más tecnológica del mundo y estamos viendo que de la escuela se quieren sacar las tecnologías. No se habla de sacar la tecnología del hogar, ni se habla de sacar la tecnología de los hospitales, ni de otros contextos. No. El ataque es única y exclusivamente a la escuela, como si realmente la escuela estuviese súper mega requete digitalizada, que eso sería otro análisis que tendríamos que hacer, cómo estamos utilizando las tecnologías digitales en la escuela. Yo les puedo dar, y no quiero alargarme mucho para poder hacer la mesa dinámica, 2 datos de 2 investigaciones que hicimos en la Universidad de Murcia, en el grupo de investigación de tecnología educativa que dirijo, y una es prepandemia y otra es pospandemia, porque claro, lo de prepandemia parece que ha muerto ya, murió en el momento en el que sacábamos los datos, porque es verdad que en pandemia pues hubo ahí una situación que nos descolocó a todos y que nos hizo digitalizarnos de repente a todos. Yo recuerdo
en ese momento de la pandemia, cuando nos confinan, pues compañeros de la universidad que me llamaron por teléfono y que me dijeron, oye, enséñame a utilizar la herramienta de videoconferencia porque no la he utilizado en mi vida y me dice aquí el escrito este del rector que tengo que empezar a dar clases por videoconferencia. ¿Cómo hago yo esto, no? Pues 1 año, 2 años después, todo el mundo le daba igual que le dijeras por Zoom, por Teams, por Webex, por no sé qué, por videoconferencia de WhatsApp. Dominábamos todas las herramientas de videoconferencia. El cómo las usamos ya es otra cosa, ¿no? Pero la parte técnica la dominábamos. Bueno, pues en prepandemia hicimos una investigación y realmente con los estudiantes universitarios y realmente la conclusión a la que llegábamos, dicho así de forma rápida, es que los estudiantes sí que dominan las tecnologías desde la perspectiva técnica, tienen un gran uso de las tecnologías como herramientas en el ámbito social y familiar, pero escasos conocimientos de las posibilidades de las herramientas en tanto que utilidades en su contexto académico, es decir, para aprender, como herramientas para aprender. Pero es que después de la pandemia, en un trabajo que hemos recogido más de 700 respuestas sobre inteligencia artificial, nos encontramos también con esa misma perspectiva. Es decir, que sí que han oído hablar de inteligencia artificial, todo el mundo le ha hecho alguna vez alguna consulta a ChatGPT, pero realmente tampoco le saben sacar provecho a esas tecnologías desde una perspectiva académica. Pero es que además les preguntas, más allá de los chatbots clásicos que todos ellos conocen, y no controlan realmente herramientas de uso académico, de búsquedas académicas de información. Y bueno, ya si les hablas de los algoritmos, de los humanizadores de textos, de 1000 herramientas, se quedan, bueno, alucinan y dicen, uy, si esto va a ser muy útil para mis asignaturas, uy, para el TFG lo voy a usar, esto es muy interesante. Así que no pensemos que en nuestras aulas tenemos a los superhéroes de las tecnologías, porque no es así. Dominan las tecnologías en su mínima dimensión, pero no dominan realmente todas las implicaciones que tienen esas tecnologías, el mundo que estamos construyendo con esas tecnologías, como dice un compañero de Salamanca, el mundo algorítmico en el que estamos viviendo, lo desconocen, y ya la reflexión sobre el impacto que tienen desde el punto de vista medioambiental o el impacto cognitivo o en la forma de pensar o el sentido crítico de uso de las tecnologías, eso ya es para matrícula de honor. En ese contexto es en el que trabajamos, es en el que vivimos y yo creo que, por tanto, no podemos desvincularnos de la responsabilidad que hemos de asumir los docentes, y me parece pues que el discurso antitecnologías es absolutamente demagógico, creo que es obsoleto, creo que no se ajusta a los tiempos en los que vivimos y que, bueno, pues al final, llamémosle alfabetización digital o mediática, creo que el decirle, el añadirle el adjetivo de crítico es como redundante, porque para mí no tiene sentido hablar de alfabetización mediática o competencia digital si no lo trabajamos desde una perspectiva crítica. O sea, es como que, no sé, es inherente, ¿no?, al propio concepto. Y bueno, pues creo que eso, que no nos podemos desentender al final de nuestra responsabilidad con los estudiantes, porque los conocimientos de las tecnologías van a, en cierta manera, a ir marcando el futuro, a garantizar la empleabilidad y van a abrir nuevas brechas. Desde luego yo no creo que las tecnologías per se nos democraticen, ni hagan una sociedad más justa, para nada, pero sí que creo que es fundamental que cada uno, al menos en su aula o en aquellas responsabilidades que tengamos a nivel más elevado, pues líderes de instituciones educativas, equipos rectorales, decanos o quien sea que tenga responsabilidad colectiva, más allá de lo que es la responsabilidad como docente individual, pues que entienda también que es una necesidad ineludible de nuestro sistema educativo. Como dice Yudowski, me he puesto aquí la cita porque si no de memoria no me acuerdo, pero dice, este señor es un experto en inteligencia artificial de un instituto especializado en inteligencia artificial de Estados Unidos, y dice, con mucha diferencia, el mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que la entienden. Y ahí queda, ya después más cosas.
pues avanzamos en la parte crítica de la competencia digital y nos vamos a hablar de la desinformación. O sea, en este mundo polarizado que tenemos, en este mundo en el que el referente de los chavales a veces son sus youtubers o sus influencers, ¿cómo abordamos ese reto? Yo lo primero que tengo que hacer, lógicamente, es dar las gracias a Perdón. Lo primero que quería hacer es dar las gracias a la organización por la invitación a esta mesa redonda con estas 4 mujeres, que me siento muy afortunada de compartir temáticas y bueno, pues cuestiones de interés. Yo la desinformación la trabajo sobre todo desde el punto de vista periodístico, porque bueno, yo soy doctora en periodismo, con lo cual, bueno, aquí son perfiles muy diferenciados que creo que pueden ser compatibles y además que podemos, bueno, pues aunar diferentes cuestiones entre todas nosotras. La desinformación, lógicamente, como todos saben, bueno, ha existido siempre. Al final es un fenómeno que existe desde que, bueno, hombres y mujeres han compartido conversaciones desde la antigüedad, pero ahora, claro, adquiere otras dimensiones, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la era digital, con las redes sociales, porque cada vez tenemos más información, pero no mejor información, ¿no? Hay de todo, es decir, hay una saturación informativa también desde el punto de vista mediático, de los medios de comunicación, pero también, de alguna forma, esa viralidad que ahora hay, esa rapidez, lo que trae consigo es que la desinformación también fluctúe en todas direcciones, ¿no? Y esto también es un reto, bueno, pues tanto para nuestros estudiantes como para la sociedad en general, y creo que desde la universidad, desde distintos focos, desde distintas áreas de conocimiento, tendríamos que abordar, ¿no? De alguna forma. Y yo antes de pasar a contarles un poco lo que hacemos, ¿no? Desde periodismo, desde mi proyecto de innovación docente, que ya desde aquí les invito a participar si alguna vez quieren, porque está abierto para tanto personal de la Universidad de Valladolid como de otras universidades, de diversas áreas de conocimiento. Ahora, ya digo, les explicaré un poco cómo funcionamos. Pues sí que quería hablar como de 3 conceptos que, claro, para mí son fundamentales porque de alguna manera es donde se apoya, ¿no? Ese proyecto que luego les voy a presentar, ¿no? Bueno, por un lado, la alfabetización digital o mediática, ¿no? Que está relacionada con adquirir habilidades para, de alguna manera, manejarnos en los medios de comunicación, tanto digitales como no digitales, ¿no? Pero bueno, sobre todo en este caso los digitales, de ahí que se llame alfabetización mediática, ¿no? Luego está la alfabetización informacional, que es, de alguna manera, el tener una capacidad crítica de consumir medios de comunicación. Ya digo que yo sobre todo voy a hablar de este asunto, ya que es mi área de conocimiento, ¿no? Y luego, una mezcla entre ambas alfabetizaciones es lo que llamamos metaalfabetización, que es ser conscientes de nuestros propios sesgos a la hora de consumir información. Es decir, saber cuáles son mis preferencias, en qué grupos estoy incluida, es decir, grupos tribales, de qué religión soy, de qué partido político. Es decir, eso al final también nos influye a la hora de consumir información de un medio de comunicación, de otro, y tenemos que ser conscientes de esos sesgos para también poderlos paliar. Y mientras no seamos conscientes de esos sesgos, mientras no tengamos una educación en metaalfabetización, difícilmente vamos a poder escapar de la desinformación, porque vamos a tener el sesgo de confirmación presente, ¿no? El buscar noticias que de alguna manera confirman nuestras propias creencias, el sesgo de punto ciego, es decir, el ver a los demás con más sesgos que a nosotros mismos, con lo cual, pues esa metaalfabetización es lo que nos va a hacer, de alguna forma, junto con la alfabetización mediática y la informacional, el poder consumir información de manera por lo menos más responsable, ¿no? Y como ya les avanzaba, pues nosotros estamos trabajando en ello de una manera bastante, pues incidimos bastante en esta cuestión dentro de las aulas de periodismo, pero de alguna manera queremos salir tanto del propio grado, de nuestro grado, como de la universidad. Y ahora, pues les comentaré un poco porque también hemos hecho talleres con otros colectivos, ¿no? Bueno, nuestro proyecto, que lo ven ahí, Metaalfabetización contra la desinformación, lo que pretende es fomentar que la ciudadanía tenga, pues esa manera crítica de consumir información y medios de comunicación, ¿no? Para ello, este proyecto nació en el año 2020, en plena pandemia, porque nos dimos cuenta de que los propios estudiantes de periodismo no confiaban en los medios de comunicación. Hicimos una encuesta a estudiantes de periodismo de todas las universidades de España, tanto públicas como privadas, y nos dimos cuenta que ellos mismos veían todas las deficiencias que había en los medios de comunicación. Con lo cual, también nos dimos cuenta en esa encuesta de que ellos mismos lo que querían era cambiar la situación desde las aulas. Entonces, lo que hicimos fue darles un soporte y, de alguna manera, pues incidir bastante en esta cuestión. Nosotros, como ya les decía, trabajamos, no solo periodistas, sino también historiadores, también personas del ámbito de la medicina, de la economía, del derecho, dentro de este proyecto. Y
Bueno, esos son los miembros del equipo y tenemos un comité de expertos que lo que hacemos es, como tenemos un verificador que ahora no me quiero hacer spoilers, les contaré, pues lo que hacemos es cuando tenemos alguna duda sobre algo que nosotros queremos verificar, bueno, pues consultamos a ese comité de expertos y de alguna manera, bueno, pues conseguimos esa información que por nosotros mismos no podemos obtener. Entonces, bueno, diferentes métodos que utilizamos para conseguir esa alfabetización tanto en los estudiantes como en otros grupos, otros colectivos. Bueno, en un primer momento comenzamos con mucha fuerza con un verificador de noticias, pero no un verificador que tenga que ver con política o con otras cuestiones, ¿no? Que a veces, bueno, pues ciertos verificadores más famosos como que siempre han tenido polémica porque trabajan para un medio y no para otro, o que sirven, bueno, unos intereses políticos y no otros, ¿no? Nosotros queríamos hacer un verificador académico, es decir, no tratar tanto cuestiones de verificación del ámbito, como digo, político, sino clarificar cuestiones que veíamos que eran noticia en los medios de comunicación, pero que estaban equivocadas, es decir, que los periodistas de alguna manera no contextualizaban bien esas informaciones y, por lo tanto, muchas veces sin querer desinformaban a la sociedad. Entonces, bueno, veíamos cualquier cuestión errónea, cualquier definición en medios de comunicación y lo que hacíamos era hacer una verificación académica y lo que les decía antes, si no entendíamos muy bien el concepto, porque yo como doctora en periodismo, pues si se está hablando de medicina, puedo dudar, ¿no?, de esa información, pero no soy experta en ello, con lo cual tengo que preguntar a una persona que sí tenga esos conocimientos y para eso hicimos ese comité de expertos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay verificaciones en la web y la gente, bueno, tanto alumnado como profesorado, bueno, pues podía enviar esas verificaciones y se publicaban. Vale. Luego también hemos fomentado talleres tanto en las aulas como fuera de ellas, porque nos parece que de alguna manera el servicio público universitario tiene que repercutir en la sociedad, porque si no, no sirve para nada. Es como que de alguna manera todo lo que nosotros investigamos, todo lo que nosotros hacemos en este tipo de reuniones tiene que revertir luego en la sociedad en su conjunto o en la sociedad en general, o eso por lo menos es el sentir que tenemos desde este proyecto. Con lo cual, bueno, pues nos hemos acercado no solo a los estudiantes de periodismo, que lo hemos hecho en diferentes asignaturas, sino a otros colectivos, como por ejemplo personas con discapacidad intelectual, como tienen en la parte izquierda de la pantalla, o nos hemos acercado también a otras áreas como los institutos de enseñanza secundaria y los colegios, que es algo que también hemos comenzado a hacer este año, diferentes talleres sobre alfabetización, porque creemos que es importante que cuanto antes se aprendan ciertos conceptos, pues mucho mejor, porque los adolescentes y los estudiantes cada vez tienen antes un móvil y cada vez acceden antes a las nuevas tecnologías. Luego, como les decía, nos queremos acercar a toda la ciudadanía, con lo cual hemos fomentado también espacios de debate como jornadas en las que normalmente había personas de la academia y personas de los medios de comunicación. Y lo que hacíamos era crear debates con personas de muy diversa índole, no tenían por qué ser, como digo, estudiantes universitarios, para que de alguna manera, perdón, la desinformación, bueno, pues fuese un tema de debate para toda la sociedad y además que se reflexionara y se pensara sobre ello. Porque muchas veces en estos debates no encontrábamos tanto la solución como la satisfacción de que se había debatido sobre ello y de que habíamos estado 1 hora y media o así pensando sobre esta cuestión y que se salía con ideas nuevas y, bueno, pues aire fresco que creemos que hace falta sobre todo en esta época de saturación informativa. Luego, píldoras de conocimiento sobre esas cuestiones más peliagudas o más complicadas que creíamos que con la verificación no solo, bueno, pues se aclaraban, con lo cual hacíamos píldoras de conocimiento donde de una manera mucho más reposada y en formato audiovisual, que creemos que también es más efectivo, pues aclarábamos esos conceptos y, bueno, está subido en este caso en el YouTube de la Universidad de Valladolid, pero bueno, pues lo dinamizábamos a través de redes sociales y demás para que cuestiones sobre todo de interés y de actualidad pues llegasen a diferentes capas sociales. Y bueno, ya para terminar y para dar paso a mis compañeras, que tampoco quiero monopolizar el tema, bueno, hemos, gracias a, entre otras cuestiones, los cursos que se han hecho desde Virtuba o desde la propia Universidad de Valladolid, pues se fomentó mucho la utilización de juegos de escape, de escape rooms, de gamificación, para también plantear todas estas cuestiones. Entonces, bueno, aparte de hacerlo con estudiantes, como ven ahí en la diapositiva, que eso es mi despacho y que luego hemos empezado a hacer en aulas, en espacios más grandes de la facultad y demás, pero también hemos hecho escape rooms con niños, con adolescentes, con personas mayores, vamos a comenzar a hacerlos. Entonces creemos que a través de la gamificación también se pueden explicar estos conceptos que a veces, bueno, pues para un niño o para una persona que quizá, bueno, pues si le das una charla o haces un taller un poco más sesudo, pues quizás sea más aburrido o más tedioso, pero a través del juego también se pueden conseguir buenos resultados. Y bueno, por ahora luego ya sé que he debatido algo más, pero bueno. Bueno, vamos a empezar a intentar conectar los temas.
Y la desinformación se produce en un contexto, como ha dicho antes Maripaz, donde hay un movimiento, ¿no?, por intentar sacar la tecnología de la escuela. Y yo le voy a dar la palabra ahora a Alejandra, no tanto creo en calidad de catedrática de informática, sino porque ella forma parte de una sociedad, corrígeme, Alejandra, de la Asociación de Familias, ¿no?, de madres y padres de la escuela. Y aquí en Valladolid, y bueno, porque este movimiento un poco antipantalla surge de las familias, o sea, sin cuestionar, como decía Maripaz, si la tecnología sale de las casas o no, solo se focaliza en la escuela, pero está protagonizado por las familias, ¿no? Y para poder meter también ese agente en el debate que tenemos ahora. Sí, lo que no sé si... Sí. uy, perdón, sí que se me oye, ¿no? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Efectivamente, no sé si me merezco estar aquí, pero en cualquier caso tengo distintos gorros y uno de ellos es el de presidenta de la Federación de AMPAs de Valladolid, y no me preguntéis por qué, pero aquí estoy. Entonces, efectivamente, uno de los temas que está empezando a surgir entre las familias es toda la cuestión del uso de medios digitales en la infancia y adolescencia, que nos afecta muchísimo. Y claro, a mí me voy a dar vidilla al asunto, ¿no? Porque Paz hablaba de como se espera que el discurso antipantallas es demagógico, ¿no? Pero claro, yo creo que es demagógico dependiendo de quién lo haga. Las familias no tenemos demagogia, las familias tenemos un problemón en casa. Y bueno, pues lo que ocurre es que en muchos casos la digitalización, tal y como se está produciendo, ¿no?, el uso de sistemas digitales en la escuela, yo como informática os puedo decir que a veces se usa mal, ¿no? Es decir, tenemos unos medios a nuestro alcance que son muy poderosos, pero que es muy fácil utilizar mal. Y es muy fácil ver malos usos de la tecnología en las escuelas. Vemos niños que llegan a las 8 de la mañana y a la actividad de madrugadores y les ponen una película a las 8 de la mañana, imaginaos, ¿no? Delante de la pantalla a las 8 de la mañana una criatura de 5 años. Bibliotecas que adquieren iPads y que cuando abres las pantallas, pues las criaturas se han metido en todo tipo de contenidos, porque en ese colegio los profesores no saben poner un control parental y evidentemente al día siguiente ya en la biblioteca solo hay libros porque han tenido que quitarlo. O bueno, muchos usos que en realidad lo que en cierto modo nos está mostrando a las familias es que hace falta mucha formación crítica digital, ¿no? Es decir, que en la escuela el uso de tecnologías tiene que venir acompañada de, bueno, pues de un enfoque bien pensado y muy informado. Y bueno, eso es difícil, porque es verdad que son tecnologías muy complejas, donde no es fácil poner a veces puertas a determinado tipo de contenidos que se están dando o a determinado tipo de usos que no son los ideales, ¿no? Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta, porque si no, la alternativa es pensar, es muy naif en algunos casos, ¿eh? O sea, desde las familias sí que vemos una implementación de la tecnología muy, bueno, pues nos han puesto aquí la pantalla digital, las tablets y además en algunos colegios a partir de no sé qué edad hay que meter el ordenador en casa también y las familias tampoco saben, ¿no? Entonces hay mucho miedo a qué consecuencias hay. Eso por un lado, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje fundamental que sale de las familias es que hace falta mucha más formación del profesorado acerca de cómo hacer un buen uso de las pantallas y mayor autocontrol de cómo hacerlo. Y por otro lado, y eso especialmente en secundaria, yo diría, hay que incluir a las familias en qué uso se les está dando a las tecnologías, porque una vez metes un ordenador en la vida de un estudiante y metes contenidos digitales, actividades digitales, eso afecta a qué pasa en casa cuando tu hijo o tu hija te dice que tiene tareas y entonces se pasa toda la tarde delante de la pantalla. Y eso son problemas que ocurren y que están en el día a día de las familias. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces cuando las familias en el consejo escolar plantean este tipo de problemas se encuentran un bloqueo de no querer discutir absolutamente nada relacionado con
la digitalización del centro. Es como algo que no se discute, es algo que se ha decidido, es algo que depende del centro y que por alguna razón pues causa cierto tipo de malestar donde vemos que no hay manera de entrar, ¿no? Entonces, evidentemente eso crea conflicto. Bueno, esto es un discurso muy poco elaborado, pero bueno, lo siento. Supongo que servirá por lo menos para levantar algún tipo de ampolla. No, yo le agradezco a Alejandra la perspectiva porque creo que es fundamental intentar entender, ¿no?, las distintas visiones que al final aparecen confrontadas en esta situación. Y ella ha tocado dos elementos que yo me he apuntado, porque uno es el mal uso de las tecnologías en la escuela y otro es el miedo a las tecnologías. Han sido un poco, creo que, los dos ejes fundamentales. En relación al mal uso, yo hasta puedo estar de acuerdo, pero eso no justifica el discurso de sacarlas de la escuela. Yo os animo a las asociaciones de madres y padres a que hagáis un escrito para que en las universidades se incremente la formación para el uso de las tecnologías, porque es una pelea que tenemos en las universidades. Hay universidades, hay facultades en España que no tienen ninguna asignatura de tecnología educativa para la formación de los maestros. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se concibe? Pues esa es la realidad. Y es una pelea continua y los que estamos aquí, que somos profesores universitarios, sabemos que no siempre los planes de estudios se hacen ajustados a las necesidades reales que va a tener luego el egresado cuando acceda al mercado laboral. Y eso no pasa no solamente con los futuros docentes, Pero bueno, como el problema que a nosotros nos atañe es ese, pues sí, es que yo creo que habría que formar a los maestros para que realmente sepan hacer un buen uso de las tecnologías. Ahí coincidimos. Creo que el discurso del miedo es más difícilmente sostenible. Y además pensaba yo, digo, si tienen miedo a lo que conocen, no me quiero ni imaginar el miedo que van a tener a lo que no conocen. Porque yo cada vez que me pongo a leer del futuro que se nos avecina con los desarrollos de la IA, no sé si habéis oído hablar de la superinteligencia artificial, ASI en inglés, Artificial Superintelligence. Y lo que nos cuentan que va a venir, o sea, lo que conocemos ahora no es ni la punta del iceberg, es la puntita del iceberg. Entonces, el discurso del miedo no me vale porque al revés, lo que necesito precisamente es futuros ciudadanos formados y capacitados para afrontar la sociedad en la que vivimos y afrontar todo lo que se nos avecina y poder tomar decisiones conscientes de, oye, ¿cómo es la sociedad en la que queremos vivir? ¿Y qué vamos a hacer con todos estos desarrollos tecnológicos? Porque la tecnología no va a parar, porque de repente ahora digamos, oye, le tenemos un poco de miedo a las tecnologías, vamos a frenar, no, si la tecnología va a seguir. De hecho, es curioso que los mayores gurús de la tecnología, aquellos que han invertido, pues por ejemplo el señor Bill Gates, que ha invertido muchos millones de dólares en el desarrollo de tecnología, de inteligencia artificial, y otros gurús de las tecnologías, ahora nos andan diciendo que hay que preocuparse por el futuro de la tecnología. Yo digo, pues haberte preocupado tú, ¿no?, cuando arrancabas con esto. Geoffrey Hinton, Premio Nobel de Física en 2024, es uno de los padres de la inteligencia artificial. Hace 10 años ya estaba trabajando con los vehículos autónomos, con los asistentes virtuales, y cuando le dieron el Premio Nobel en 2024, en las entrevistas que le hicieron y demás, pues viene a ser un poco el apóstata de la inteligencia artificial. Yo digo, bueno, más allá de la desinformación o los titulares de prensa así más llamativos, ¿no? Pero es verdad que pone el acento en los riesgos, los peligros, a qué sociedad nos conduce, a qué sociedad nos lleva. Es decir, gente que realmente está en esos niveles donde sí que pueden intuir lo que va a venir, son los que nos están advirtiendo sobre, ojo, cuidado con lo que va a venir. Así que a mí cuando se habla de miedo a lo que estamos viendo, digo, pues ya con lo que no vemos va a ser pánico, pero la solución no es no formar, no usar o sacarlo de la escuela, porque yo cuando hablo con familias siempre les digo, el entorno más seguro en el que se pueden utilizar las tecnologías es la escuela, y lo que hay que evitar es que se haga un mal uso de ellas, claro. Pero si tú utilizas esas tecnologías como herramientas para la educación, es el entorno más seguro en el que a los niños se les puede enseñar.
Entonces, bueno, yo me parece que todos los argumentos que manejan las familias en torno a otro argumento que también leo mucho, el efecto de las pantallas y el tiempo que los niños están delante de la pantalla, pues a ver, si es que de las 5 horas que están en la escuela, ¿cuánto tiempo están con la pantalla? Esa es una pregunta. ¿Y cuánto tiempo están delante de la pantalla en casa? Es la siguiente pregunta. Entonces creo que es un discurso muy, o sea, poco sostenido realmente en la investigación científica y que no nos conduce a nada que se ajusta a lo que realmente necesitamos, que es formar a nuestros estudiantes para que sean ciudadanos digitales, para que dominen la competencia digital y puedan realmente controlar las tecnologías y no que las tecnologías los controlen a ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo quería comentar que, claro, desde mi campo yo no percibía con tanta fuerza ese negacionismo de las pantallas, más allá de que determinados políticos dicen voy a prohibir, dejo de prohibir. Lo que sí que me parece es que probablemente esa queja es una queja que encubre otros malestares. Y me he acordado, me permiten que cuente, yo hice hace mucho tiempo un proyecto de actitudes sociolingüísticas en un pueblo de Castellón que se llama Fanzara. Fanzara es un pueblo castellano hablante que está rodeado de pueblos valenciano hablantes y su actitud era hostil, aguerrida y visceral respecto, o sea, en contra del valenciano. Claro, tú hacías una encuesta de actitudes y si profundizabas un poco más, te enterabas de que los niños de Fanzara tenían que levantarse muy pronto para coger el autobús e ir a la escuela en Onda, que es un pueblo valenciano hablante. Si a esos padres se les hubiera puesto el colegio en su pueblo, en Fanzara, probablemente la agresividad contra el valenciano hubiera sido otra, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces las quejas de las familias están encubriendo un malestar que posiblemente no está bien identificado, que puede tener que ver a lo mejor con otros déficits de la escuela. Yo no sé, estos padres, si les dijéramos, tus hijos van a seguir teniendo las pantallas en clase, que por otro lado es poner puertas al campo y poner puertas al campo e ir en contra de la formación de sus hijos, ¿no? Pero si a estos padres les dijéramos, pero es que a partir de ahora va a haber 6 niños por clase y entonces estará controlado el uso que hacen de las pantallas, probablemente no tendrían esa queja. Entonces, mi impresión es que los miedos en realidad son miedos a cosas más inefables, ¿no? O más intangibles. Sí, más inefables. Sí. Cuidado, ¿eh? A ver, Cuidado. Dime. Ahora esto sí que es una mesa redonda. Venga, Lo que alarga. pasa es que no estoy aquí en calidad de nada de esto, pero bueno. Sí, pero con cuidado, porque es verdad que las TIC son algo novedoso. Puede que no sean nuevas tecnologías, pero su uso por parte de preadolescentes y adolescentes, que por supuesto las familias son muy variadas y las hay con muchas actitudes con respecto a la tecnología, pero las que están más preocupadas, bueno, pues hay ciertas cosas que ahora mismo ya veremos dentro de 10 años. Quiero decir, ahora mismo se está viendo que pues Te hay voy a preguntar una impactos. cosa, Alejandra. ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Preocupa la adicción? ¿Preocupa el impacto en el desarrollo cognitivo? ¿Preocupa la actitud hacia el aprendizaje, la falta de esfuerzo? ¿Qué es lo que preocupa? Preocupa la adicción, preocupa la falta de socialización, preocupa el acceso a pornografía, aunque puede que no mucho, pero por ejemplo los casos estos de mal uso en el colegio a veces tienen como causa el acceso no deseado a contenidos, bueno, pues por parte de algún compañero, etcétera, ¿no? Y bueno, pues son cosas que evidentemente asustan, ¿no?, a las familias. Y que, insisto, yo creo que a lo mejor sí que hay que darles una pequeña una importancia, ¿eh? No hay que obviarlas. Y el problema es cuando, yo creo, uno de los problemas es que las familias más conscientes intentan hacer un uso correcto, pero a veces ese espacio que es más seguro no lo acaba no siéndolo, o un enfoque más restrictivo ante el uso y abuso de la tecnología se ve interrumpido porque en su colegio o instituto les piden, ¿no?, les promueven que utilicen esas tecnologías y entonces facilitan, pues eso, conductas adictivas y todo este tipo de cuestiones. O sea, se mezclan muchas cosas, eso es evidente, y puede haber cosas que no están justificadas, pero cuidado, porque sí que hay
evidencia científica o sea, hay preocupaciones que están basadas incluso en evidencias científicas, ¿no? Y tiene que ver con lo fácil que es hacerse adicto o adictas a este tipo de tecnologías, el acceso a contenidos que son muy poco, incluso a la desinformación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que respetarlo, por lo menos, ¿eh? Esa precaución y tomárnosla muy en serio. No hay que escucharlo, claro. Sí, sí, sí. Eso es. Sí, sí. Y cualquier introducción de la tecnología en las aulas debería tener en cuenta a las familias. Y eso ahora mismo no se está teniendo. Por las razones que os digo, porque en el fondo al final acaba afectando en muchos casos, ¿sabes? Hay cosas muy evidentes, que a lo mejor son tan evidentes que sobra decirlas aquí, pero en secundaria es fácil que haya actividades apoyadas por móviles, mientras hay familias que están intentando que sus hijos no tengan móvil hasta determinada edad. Entonces ahí se produce una confrontación. Es muy básico, ¿eh? O sea, probablemente no sea un ejemplo muy elevado, pero bueno, que cualquier tipo de introducción de este tipo de tecnología, sobre todo de dispositivos personales, en la vida de los estudiantes, debe ser realizado con un enfoque global, y probablemente hay que preocuparse mucho por formar a las familias también, aparte de al profesorado. Claro. Un poco en esa línea que estabas comentando tú, de difundir mucho el conocimiento. En tu caso era lo que habéis puesto ICIAR es sobre la desinformación, pero a lo mejor también hay que hacer muchos esfuerzos sociales por difundir, y también parte de los tecnólogos, ¿no? De pues, aspectos relacionados con la seguridad de la información de los dispositivos, cómo manejarse bien, etcétera. Pero bueno, es una cosa que digamos que la competencia digital la tenemos que adquirir entre todos y entre todas, y con mucho esfuerzo de muchas partes. Yo quería plantear, más que una reflexión, una pregunta a mis compañeras, porque claro, están hablando de la educación en unas etapas más bajas que la universidad. Y yo, claro, yo no tengo ningún tipo de experiencia en institutos, en colegios, tampoco trabajo la pedagogía, la educación. Entonces, sí que me interesaría saber recomendaciones para utilizar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la universidad. O sea, en mi área de conocimiento, pero en la educación superior, porque también vemos muchos problemas. No entran tanto las familias como estáis hablando, pero sí que realmente yo a lo mejor dejo el ordenador para hacer una práctica, y a lo mejor en vez de estar haciendo la práctica, pues hacen otras cosas, que obviamente son mayores de edad, lógicamente, y ya la predisposición suya es otra, y yo creo que los docentes a lo mejor nos tenemos que sentir no tan aludidos como en otras etapas más tempranas de la educación, pero sí que creo que es importante el saber, por ejemplo, la irrupción de la inteligencia artificial. O sea, yo que doy historia del periodismo, me como muchísimo la cabeza cómo puedo pedir un trabajo para que ellos mismos, si utilizan inteligencia artificial, lo hagan con propiedad. O sea, quiero decir que al final también en otras etapas más posteriores de la educación también hay problemáticas y hay debates, y sí que me gustaría, no sé si alguna de vosotras me puede dar alguna recomendación para mi docencia. Gracias. Mira, decía antes Beatriz, y creo que es muy ilustrativo, lo de no ponerle puertas al campo. Entonces, desde mi punto de vista, cada uno utilizará, seguro que si preguntamos aquí a todos los docentes universitarios, cada uno tiene sus estrategias, pero yo creo que no tiene sentido la prohibición, como no lo tenía tampoco con Internet, porque son herramientas que los estudiantes tienen a su disposición, y además en este caso con una gran ventaja. Yo creo que la inteligencia artificial tiene y tendrá el enorme impacto que estamos viendo, no solamente por el poder que tiene, ¿no? Esas herramientas que hacen estas cosas que parecen magia, no solamente por eso, sino que también tienen una gran ventaja con respecto a anteriores revoluciones tecnológicas, y es que ahora no necesitamos adquirir hardware, con lo cual no necesitamos grandes inversiones económicas para que el sistema educativo utilice estas herramientas. Ya lo tenemos, el hardware ya lo tenemos, los mismos dispositivos con los que utilizábamos Internet nos valen para utilizar las herramientas de IA. Así que la parte de hardware y de inversiones, que parece que siempre ha sido lo más complicado, ¿no? Que nos den dinero, hace falta dinero. Bueno, pues ahora dinero no necesitamos. Resulta que ya tenemos esa parte. Entonces, los estudiantes lo están usando y lo van a seguir usando. Yo creo que la clave está en que sea de forma transparente, es decir, que se visibilice el uso que hacen de la inteligencia artificial. Y os voy a poner un ejemplo que además está ligado con el área lingüística de Beatriz. En la Universidad espero no confundirme, de la Universidad de California tienen una plataforma
que es para que los estudiantes universitarios aprendan a desarrollar sus competencias de escritura académica. Y entonces utilizan la IA, pero es una plataforma tutorizada en la que los profesores universitarios y los estudiantes universitarios visibilizan todo el proceso por el cual los estudiantes van escribiendo, apoyándose en herramientas de escritura automática de IA, buscando con herramientas de IA documentación, trabajan en grupos, trabajan de forma individual y todo eso es transparente para el profesor que lo va viendo, que va orientando, que va dando sugerencias y que incluso puede evaluar todos esos procesos de trabajo que esta mañana se hablaba en la conferencia de la profesora Harasim sobre la importancia de los procesos más que de los productos. Que bueno, que lo llevamos diciendo mucho tiempo siempre que hablamos de trabajo colaborativo y no trabajo grupal ni trabajo en equipo, ¿no? Entonces creo que ahí puede estar una de las claves de integración de la inteligencia artificial, que sean procesos transparentes. Y si la universidad no nos facilita una plataforma como tienen estos americanos en la que eso podamos hacerlo de forma automatizada, pues habrá que generar esa conciencia en el estudiante, habrá que diseñar tareas y actividades en las que realmente nosotros les digamos, oye, puedes utilizar la IA, pero dime cómo, de qué manera, qué te ha aportado. Es decir, decláralo, cuéntamelo, que sea explícito. No me tienes que engañar haciendo una tarea con IA que intentes colarla diciendo que lo has hecho tú, ¿no? Sino que realmente sea algo que potenciemos y que les enseñemos realmente a utilizarlo de forma ética y de forma supervisada por los docentes. Y creo que ahí estaremos encontrando ese punto de equilibrio porque usarlo lo van a usar. De hecho, mirad, en un tribunal de trabajo fin de máster que estuve la semana pasada, me llamó la atención y me gustó mucho que el estudiante en el trabajo de fin de máster narraba cómo había utilizado la IA, cómo la había utilizado en determinados puntos del desarrollo del TFM, pues para redactar las hipótesis o para buscar luego las dimensiones de no sé qué cosa, y entonces contaba qué herramienta había utilizado, con qué prompt y cómo lo había hecho. ¿Y eso no crees que de alguna manera, o sea, si buscas las hipótesis de una investigación en ChatGPT o en cualquier otra plataforma, no resta posibilidades a que ellos entiendan lo que es una hipótesis? O sea, quiero decir, en ese ejemplo concreto, porque por ejemplo, que te ayude a codificar una tabla o a pasar una tabla de Excel a una redacción, vale, pero unas hipótesis que es como que tienes que entender el tema, tienes que haber leído antes ciertos papers, o sea, no sé, yo creo que eso también tendría que partir de ellos y no tanto utilizar la IA, no sé. A ver, no me considero negacionista ni mucho menos, pero sí que creo que hay cuestiones que pueden hacer con IA y hay otras que no pueden hacer con IA bajo mi punto de vista. No sé qué opinión tenéis. A lo mejor no las pueden hacer hoy, pero las van a poder hacer mañana. Pero ¿y cómo entonces? Claro, pero no sé, ahí yo tengo un poco una contradicción, la verdad. Y sobre todo en cuestiones de investigación, porque ahora, claro, más papers están hechos con IA. Entonces, claro, de alguna manera es lo que digo, que hay cuestiones que tú puedes redactar en IA, pero hay otras que no. O sea, otras, porque si no al final perdemos nosotros también nuestro papel como docentes, como investigadores. Entonces, creo que el equilibrio es bastante complicado bajo mi punto de vista. O sea, hay que utilizarlas con propiedad, como muy bien dices. De hecho, nuestros trabajos fin de grado pueden declarar, y de máster pueden declarar lo que tú dices, ¿no? O sea, he utilizado la IA para esto, pero hay para cuestiones que sí que me parece un poco un riesgo porque vamos a dejar a lo mejor de tener a lo mejor cierta creatividad o equivocarnos de alguna manera, no lo sé. Vamos, es una lluvia de ideas que he hecho que a lo mejor no tiene razón de ser, porque obviamente sabéis muchísimo más de educación que yo y yo aquí estoy para aprender, pero me surgen contradicciones, sobre todo en la docencia y en la investigación, no lo sé. Sí, a ver, dudas tenemos todos, vivimos en una pura duda. A ver, ¿para qué no hay que confesarlo? Totalmente. Porque cada día estamos viendo cómo las herramientas de IA cambian, cómo evolucionan. Yo os voy a contar otra anécdota. En 2022, cuando surgió ChatGPT y yo ya planteamos en el grupo nuestro de investigación, oye, ¿cómo vamos a usar estas herramientas en la docencia y tal? Pues ya en ese curso ya empezamos a incorporarlas. Y yo recuerdo que diseñé un viernes una práctica, que diseñé el texto, que lo colgué en el aula virtual para que empezaran a hacerla el lunes.
Y el lunes, cuando se descargan la práctica y empiezan a trabajar con ella, llegan los alumnos y me dicen, oye, que esta herramienta que has puesto aquí, esto no existe. Digo, ¿cómo que no existe? Si os he puesto el enlace, la hice el viernes, no es que sea del año pasado. Y me dicen, no, es que ahora ha cambiado de nombre, porque era BART, y dice, es que ya se llama Gemini, desde este fin de semana salen las noticias. Digo, no me lo puedo creer, efectivamente. O sea, mi práctica había quedado anticuada de un viernes a un lunes. Entonces andamos así con la IA. Dicho esto, yo creo que a priori tú como docente es muy difícil que le digas a un alumno, la puedes utilizar para que te ayude a redactar hipótesis, pero no la uses para que te ayude a redactar objetivos, yo qué sé, ¿no? Por decir una tontería. Porque son herramientas versátiles. El profesor Francisco Martínez, que siempre lo cito, hablaba de herramientas de propósito general cuando hablaba de Internet. Y la IA es igual. Nos vale igual el calificativo de propósito general. Igual te valen para hacer una ensalada de pulpo que te valen para hacer una tesis doctoral. Porque son versátiles. Y cuanto más inteligente sea la IA, porque la IA de 2022 era muchísimo más tonta que la de 2025. Hacía las cosas peor. Si la venís usando de forma progresiva y habéis ido comparando cómo evoluciona, veréis que cada vez hace las cosas mejor. Y algunas preguntas que en 2022 decías, tan lista no eres, es que ahora, fetén. Ya. A ese mundo nos tenemos que acostumbrar. Vamos a meter el último tema, que se nos va ya, se acerca el final, y es los datos. Hemos hablado de la competencia digital, la desinformación y los datos. Aquí voy a mirar a Alejandra, que ahora tiene que cambiar de gorro, y ahora sí, se tiene que poner el gorro de catedrática de informática. ¿Cómo gestionamos el tema de los datos? Hay datos, por un lado, que nos ofrecen información pues, sobre nuestros alumnos, que nos ayudarían a hacer también políticas educativas públicas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego está también el tema de formar como un nuevo lenguaje. Es decir, si la escuela forma, porque ahora mismo hay un lenguaje de datos clarísimamente en todos los sitios, ¿no? Y no sé si estamos formando a los estudiantes para saber entender, acceder y gestionar los datos y los riesgos que implican los datos. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, en pandemia, todas las plataformas educativas que había allí gente entrando como loca, saliendo a todas horas, todos esos datos, ¿quién los tiene? ¿Quién los ha analizado? Yo no sé si los tiene Microsoft o bueno, la plataforma cada una la que usara. ¿Alguien ha analizado si se usan más unos materiales? No sé. Alejandra. Bueno, hay gente que los tiene Y que los usa. Sí. Sí, bueno, gracias. Efectivamente, ahora, vamos, estamos no sé si es previa a la inteligencia artificial, pero la gran cantidad de datos que está disponible debido a que utilizamos de forma masiva plataformas digitales, pues no se le escapa a nadie que es una posibilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues hay como distintas visiones que se pueden tener. Una de ellas es la visión o el nivel macro, que sería el análisis de grandes cantidades de datos que nos pueden dar, bueno, pues información más a nivel casi sociológico o a nivel de institución, ¿no? Lo que se llama analíticas institucionales acerca de, bueno, pues de cuál es el comportamiento de todos los actores de una determinada institución o incluso del país, ¿no? Pero luego también, bueno, pues está todo el campo de analíticas de aprendizaje que, bueno, pues algunas personas de las que estáis aquí conocéis, tanto como yo, que se basa precisamente en esa promesa, en la promesa de que analizando datos podemos llegar a una mejor comprensión del aprendizaje y a un apoyo, ¿no? a dicho aprendizaje, a los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Entonces es una promesa, hay un campo de investigación que se llama Learning Analytics que trabaja sobre ello, que de hecho se está redefiniendo ahora mismo. Tenemos también nuestra propia, como miembro del campo, os puedo decir que la comunidad pues está intentando definirse dentro del mundo de la inteligencia artificial, porque tampoco sabemos muy bien qué es lo que ya es solo analítica de aprendizaje, qué parte es también inteligencia artificial, etcétera. Pero bueno, uno de los aspectos importantes aquí es que dentro del campo de la analítica de aprendizaje se habla
de que es un campo que está a medio camino entre lo que es el aprendizaje, es decir, el intento de entender en profundidad el proceso educativo y todo lo que ello implica, la analítica, todo lo que son métodos de análisis de datos y el diseño de sistemas centrados en la persona. Eso desde un punto de vista, digamos, de lo que sería construir herramientas que apoyan esas analíticas, ¿no? Y aquí sí que es importante que la gente que estamos trabajando en ello desde esa perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva centrada en la persona, lo que decimos muchas veces es que el buen uso de las analíticas no siempre se basa en que las personas aprendamos mucho acerca de cómo analizar datos, porque no todo el mundo no todo el mundo somos analistas de datos ni tenemos formación estadística, sino que se trata también de cómo integrar en la actividad humana, en cada actividad humana, es decir, en la actividad de los estudiantes, de los docentes o de lo que sea, el potencial de estas herramientas. Entonces, desde el punto de vista de las que diseñamos los sistemas, que seríamos en muchos casos, pues desde un enfoque interdisciplinar, pero también la gente que hace ingeniería informática y tal, sí que hay una llamada a entender bien cuáles son las necesidades, a adaptarnos a esas necesidades, a integrarlas en la práctica de las personas. Entonces eso quita un poco de presión, diríamos, al área de pues decir que los docentes tenemos que aprender mucho acerca de análisis de datos y que tenemos que adquirir competencias en... Porque claro, al final sería como decir que todo el mundo tiene que ser experto en todo, ¿no? Y no es eso. Bueno, no sé si me he explicado bien, pero un poco la idea es que desde el mundo de la analítica de datos sí que se pone un poco el foco en intentar que el área, desde el punto de vista de su propuesta a la comunidad, se adapte a las necesidades de las personas y se integre en las necesidades, ¿no? Y si vamos a ayudar a hacer análisis de datos a un docente que lo necesita para saber qué estudiantes tienen mayor peligro de encontrarse mal en clase o alguna cosa así, que se dan casos, pues que se entienda bien cuáles son esas necesidades. Vale, y luego lo que pasa, que quizá de lo que algunos de los que estáis por aquí podéis hablar conmigo más que yo, hay una promesa, ¿no? Hay una promesa de que los datos pueden ayudar a hacer muchas cosas. Y hay una realidad. Y la realidad es que no se están utilizando para casi nada. ¿Vale? Y bueno, ahí sí que tengo algo de evidencia. Hemos estado trabajando en un proyecto recientemente con un enfoque cualitativo. Algunas de las personas que estáis por aquí, Manuel, Ada, habéis estado haciendo entrevistas a distintas personas de equipos directivos y responsables de calidad, de TIC, en 5 institutos de aquí de la provincia de Valladolid. Y bueno, las conclusiones que se van sacando pues son... A ver, la idea de este proyecto es atacar el nivel intermedio entre lo que sería un análisis institucional a lo macro, el uso de analíticas de aprendizaje para apoyar un proceso muy concreto relacionado con investigación, que sería el nivel micro, y que es donde hemos trabajado muchas veces, y está el nivel meso, el nivel medio, que podría ser el uso de datos que podemos recopilar, por ejemplo, en un centro educativo, pues para mejorar la vida de ese centro educativo e incluso introducirlo en procesos de calidad, de mejora, ¿no? de la calidad. Entonces, en esa perspectiva, que es justo la de este proyecto que se llama Qualas, es un proyecto Erasmus+, hicimos unas entrevistas, ¿no? Y entonces, algunos de los resultados pues, son que hay muy poca evidencia de uso de datos para este tipo de perspectivas. Como mucho, en algunos centros muy avanzados, porque ya trabajan mucho en sistemas de calidad, son centros relacionados con FP, trabajan análisis de datos a mano, es decir, tienen datos, los ponen en una Excel y los analizan, pero nada de herramientas. Y en general lo que vemos es que hace falta, pues eso, como mucha más cultura de lo que significa hacer un proceso de mejora continua, ¿no? de la educación. Y en ese proceso de mejora continua de la educación, que se basa en recoger datos, hacer una reflexión y aplicar mejoras, podrían entrar muy bien esas dinámicas de analítica de datos, pero que ahora mismo pues, no es muy frecuente, ¿no? Y esto me lleva a otro proyecto en el que trabajé también con Sara, que anda por ahí también en la audiencia, y con Iván, el proyecto Quasi. Este proyecto tenía que ver con el análisis de la herramienta Selfie, que conoceréis, ¿no?
En Castilla y León es teóricamente un caso de éxito del uso de selfie porque está muy asociado a la certificación digital de los centros. Entonces se utiliza muchísimo, en teoría. La práctica nos dice que los centros aplicaban el instrumento que sirve para recoger una serie de datos estadísticos, digamos, del uso de las TIC en el centro, pero lo que veíamos es que los centros necesitan un uso más integrado, ¿no? Más preparación para preparar esos cuestionarios que teóricamente son adaptables, pero que nadie adaptaba, y sobre todo más formación, más tiempo, más espacio para analizar de forma conjunta esos datos con la comunidad educativa y sacar resultados. Hasta que no se haga eso y hasta que no se meta esa cultura, es muy difícil que la analítica de datos tenga impacto, ¿no? en la docencia. Bueno, eso es un poco lo que puedo aportar ya como profesora. Pero... Bueno, estamos casi ya cerrando. Yo les dije a ellas que me gustaría que como cierre, si de todo lo que hemos hablado os dijeran ahora, podemos hacer una cosa, ¿qué hacemos? Yo os pregunto a vosotras, podemos hacer una cosa, ¿qué hacemos? No sé si es reformar los planes de estudio, un nuevo programa de algo que penséis que es clave, o trabajar con las familias, o no lo sé. Una sola cosa, por encima de, o sea, priorizar, porque eso sí. Yo creo que el concepto de ciudadanía digital, que antes lo comentaba Paz, es fundamental, porque al final es lo que hace falta, ¿no? En el mundo en el que vivimos, ¿no? Que las personas tengamos las nuevas tecnologías y las utilicemos apropiadamente, pero en todas las esferas sociales. Es decir, no solo en la educación, no solo en el colegio, no solo en el instituto, que esté ese concepto de ciudadanía digital, es decir, que haya un respeto online, que haya un pensamiento crítico y sobre todo, bueno, pues de alguna manera que se verifiquen las fuentes, que bueno, se sepa de alguna manera navegar teniendo en cuenta la desinformación, pero creo que el alfabetizar a la ciudadanía en general creo que es fundamental por eso, porque al final no solo nos tenemos que ceñir a un área de conocimiento, sino que creo que esta es una cuestión global y que todos tenemos que hacerle frente, porque como bien habéis dicho, esto se va a quedar y bueno, no solo es cosa de docentes y estudiantes, sino que tiene que ser algo más general, bajo mi punto de vista. Beatriz. Bueno, la verdad es que no me lo había pensado, pero se me ocurre ahora, en un mundo ideal, si yo tuviera poder para introducir un cambio, yo pondría una bajada de ratios en los colegios inmediata y ya. Y con eso me conformaba porque esa ciudadanía no tiene ningún interés en que nadie vaya a alfabetizarle. Entonces yo creo que la cuestión está en los colegios, en las escuelas y ya, o sea, puestos a soñar, yo haría... La universidad. Pero es que si a la universidad nos llegan mejor de lo que nos llegan, habrá menos problemas. Y los lo digo, estoy completamente convencida y en esto, o sea, no soy experta en educación, pero llevo 30 y tantos años dando clase en la universidad y todos sabemos que los temarios que dábamos cuando empezamos, ahora no podríamos darlos. Es decir, lo que yo daba, o sea, no estoy exagerando, lo que yo daba en primero de carrera no puedo darlo ahora en doctorado y mis alumnos, por definición, son mejores. Entonces, hay que atajar eso y yo creo que se ataja en las escuelas. Me callo ya. Bueno, pues yo creo que es muy difícil desencajar las piezas del puzzle. Creo que el puzzle al final hay que verlo de forma completa. Y para mí, pues creo que aulas con tecnología sí, estudiantes que usen con tecnología sí, y docentes formados para el uso de tecnología sí, con lo cual tendríamos ahí el triángulo, ¿no?, de las Bermudas, de la organización, el docente y el alumno, y todo eso entendiendo que es fundamental la relación con las familias. No podemos estar ahí peleados, ¿no? Escuelas, familias. Pero puestos a pedir deseos, yo quiero ser ministra de Educación, pero no me llaman. Vamos. Ahora, que tal y como está la política últimamente, no sé. Pero vamos, yo creo que es importante que nuestros líderes, nuestros gestores y los que realmente tienen responsabilidades de legislar, de organizar, de repartir el dinero que hay, pues sepan qué escuela queremos, a dónde queremos Eso te ir. iba a decir, que mejor de economía para decidir el presupuesto de educación. Ah, esa no es mala idea, pero es Y que Hacienda. con los números no me llevo yo bien. Alejandra. Sí.
Bueno, yo creo que os voy a lanzar el... Yo creo que una buena formación del profesorado pre-service e in-service es muy importante. Entonces es necesario, pero con un enfoque holístico. Es decir, Ha dicho pre-service, ¿eh? pre-service, ¿no? Pero bueno, ya ha dicho no sé a qué. Ya. Pero bueno, sí, yo creo que es. Bueno, pues La broma de ayer de- formación del profesorado, ciudadanía digital, bajada de ratios y un ministerio. Esta vez lo que hemos pedido. Muchísimas gracias a las 4. Y me parece que les hemos fastidiado la siesta de verdad. Estoy, comparto lo que ha comentado de que la IA generativa pues está un poquito democratizando, porque con la conexión a Internet no hace falta hardware, pero yo me pregunto, porque ahora mismo la última tendencia, tanto en Google con Gemini, como las cuentas Pro, también de OpenAI, que realmente no tienen limitación de tokens, no tienen, pues a los modelos más potentes, que realmente van, pues la de OpenAI 200 euros, no las de 20 euros, sino las Google acaba de sacar también la Pro de 250 euros. Entonces me pregunto si no está apareciendo una brecha económica, que además también se ve luego en las últimas investigaciones de que al final pues los buenos alumnos que hacen un uso inteligente, productivo de la IA, pues al final son mejores alumnos, y los alumnos que van a lo cómodo y que el copia-pega, pues como comentábamos esta mañana en las mesas de comunicaciones, que hasta dejan los link. Entonces yo me pregunto, es un tema que me preocupa, bueno, no lo he dicho, soy Antonio de la Universidad de Castilla-La Mancha, entonces me preocupa si realmente, lejos de democratizar, no está apareciendo ahí una brecha económica que realmente aunque luego con el tiempo pues esas últimas herramientas pasan a estar al acceso a todo el mundo, pero hay limitación en número de mensajes y tal, y realmente si no hay una brecha económica, que estamos al final, pues eso, el uso de la IA a quien puede económicamente y no. Es una reflexión que me gustaría que bueno, pues compartáis conmigo. Muchas gracias y perdón porque estamos ya fuera de tiempo y tal. Sí, bueno, una reflexión rápida y completamente de acuerdo con lo que acabas de plantear, Antonio. Las tecnologías no democratizan la sociedad, las tecnologías son un elemento más de diferenciación, y por eso precisamente yo creo que es tan importante que la escuela, y sobre todo la escuela pública, trabaje las tecnologías, porque cuantas más diferencias generemos, pues peor lo estamos poniendo, ¿no? Entonces, creo que es importante el conocimiento tecnológico, y desde luego la tecnología se añade a otros factores culturales, geográficos, económicos, y es uno más. Entonces no lo incrementemos, no empeoremos la situación. Pero vamos, completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero las tecnologías nunca han venido a democratizar la sociedad ni a hacerla más igualitaria. Eso nos ha ocurrido también históricamente siempre con cualquier tecnología. Están quienes la usan, quienes la controlan, quienes la dominan, y luego el resto de niveles. Y con la IA igual, pero pasaba también antes con Internet y con todo, ¿no? Pues al café. Vámonos.